Muy buenas noches, episodio número 78 de Echemos Casaca con Asmitia. ¿Qué podemos decir? Los semilleros, hijos de la gran puta y raíces, por supuesto, no dejan de poner noticias en el ambiente, noticias en contra de los guatemaltecos. Hemos tenido una semana bastante complicada para usted, guatemalteco. Seguramente pues está viendo cómo llega a fin de mes. Por cierto, hay una encuesta ahorita de Sid Gallup que le preguntaron al guatemalteco, ¿usted pudo llegar al fin de mes como siempre? El 51% de los guatemaltecos dicen que no lograron comprar las cosas que compraban antes, es decir, que no llegaron a fin de mes. Oh, sorpresa, los progresistas y los chairos siempre vienen a destruir la economía, la suya, porque la de ellos sí están llenos de billete, por supuesto. El día de ayer, pues, una grata noticia también por parte del Ministerio Público, porque ya empiezan las persecuciones de algo que se dijo aquí en el programa, pues, en mayo de 2024, el gran negocio de UNOPS, un negocio para la familia acéfalo y para los miembros de la clica de Semilla y de Raíces. El día de hoy viene una persona, un amigo personal, conocedor del Estado, que pues también está en el ámbito político, mucho antes de que yo estuve. Conoce el país, ha visto el desarrollo del país y el deterioro últimamente por parte del país. El día de hoy me acompaña mi gran amigo Oscar Rodolfo Castañeda. Oscar, ¿cómo estás? Mucho gusto, Luis. Muy contento. La verdad es una bella oportunidad de estar acá echando casaca, porque vaya si no hay cosas de qué hablar. ¿Cuándo nos conocimos nosotros, Oscar Rodolfo? 10, 10 años más o menos. Te voy a poner, fíjate vos de que año 2016. 10, 9 años. Año 2016, tuve la oportunidad, yo ya era diputado, fíjate vos, y me llama un amigo mío y me dice, mira, fíjate que nos están invitando a Miami. ¿Qué puta, y por cómo así? Y en eso me llamó una persona que vos y yo conocemos, que últimamente ha salido también haciendo estupideces y que, por cierto, dice que quiere liderar la nación. Es decir, es muy probable, ha tratado de serlo, y ahora es muy probable que quiere serlo también Roberto Arzú García Granados. Ese pendejo, si te recuerdas, ahí nos conocimos en Miami. Vos y yo tuvimos la oportunidad de ir a lo que él trató de hacer, su proyecto fracasado de una presidencia que su papá en su momento lo mandó a la chingada, y voy a entrar en eso después porque en esa parte ya no estabas vos. Pero en Miami vos y yo vimos y fuimos testigos. Él firmó un documento de $2 millones de deuda al que se conoce como JJ Rendón, un gran asesor político. Si te recordás, entramos a la sala del Samurái, nos quitamos los zapatos, todo un tema, porque era, bueno, lleguen, era muy secreto, si te recordás. Yo dije, Misticismo era un misticismo de la gran diablo. Y dije, puta, ¿y aquí qué estamos haciendo? Yo recién entrando a la legislatura, a una legislatura que pues fue bastante compleja, pero estando en Miami, viene el megalómano pendejo este de Roberto Arzú. Dice, mucha, tenemos que ir porque va a estar un gran asesor. Yo no conocía a JJ Rendón, nos recibe en la sala del Samurái, y yo sí estaba ahí presente cuando Roberto Arzú firma un documento de deuda de $2 millones. Que por cierto, después JJ Rendón lo denunció, si te recordarás. Sí, lo recuerdo perfectamente. Entonces, ahí tuve la oportunidad de conocerte. Ya después de ver esa barrabasada que hace Roberto Arzú, regreso y con esto concluye la historia porque en esa parte no estabas vos. Yo, pues, parte ya diputado, estaba el diputado Álvaro Arzú, el hermanastro de Roberto, y teníamos una reunión en la sede del Unionista. Ahí en ese entonces todavía vivía don Álvaro Arzú, a quien yo respeto, admiro y agradezco por todo lo que hizo por Guatemala. Lamentablemente ya está en un mejor lugar. Pues, falleció pues debido a cosas varias, principalmente por estos progresistas hijos de la gran puta. Tuviéramos un excelente líder ahorita guiando el país, que tanto se necesita. Y estábamos en la sede del Unionista, fíjate vos, y en eso empiezo. La sede del Unionista queda sobre la Reforma, las paredes son de madera y por lo tanto en una casa con paredes de madera uno escucha lo que está pasando en otro lado. Don Álvaro no era muy callado, que digamos. Cuando vos conociste a don Álvaro Arzú, estuviste con él también como diputado, creo yo, en el periodo cuando él fue presidente. Hiciste campaña con él. Eh, Vaya, con él hice la campaña, la primera campaña del PAN en 1990.
la campaña del 92 para aquella legislatura corta después del el relevo del ingeniero Serrano, sustituido por ese golpe que se dio por el presidente Ramiro Don Carpio. Hubo una legislatura corta. Y después la campaña del 95, yo formaba parte del comando de campaña de Álvaro Arzú, con el que ganamos la presidencia y yo gané la diputación por Izabal. Formé parte de la tercera legislatura. O sea, pero conociste a don Álvaro muy de cerca. No solamente lo conocí, lo puedo considerar que después me trajo problemas porque cuando yo tuve el privilegio de ser candidato presidencial del PAN en el 2006, llega un periodista, que no voy a mencionar su nombre porque al fin y al cabo no es importante, pero sí, una de las preguntas era, mire, si usted tuviera un problema, ¿a quién llamaría? Amigo suyo. Yo me quedé pensando, yo dije, bueno, yo llamaría a Mario Antonio Sandoval, amigo de la familia, amigo de mi madre, por supuesto, a Álvaro Arzú, y no me recuerdo a quién más dije, porque lo consideraba mi amigo entrañable, amigo querido. Cuando él partió en el 2018, yo lloré su partida, porque creo que, sin temor a equivocarme, es un hombre que hizo mucho por el país. Algunos lo detestan, pero creo que lo detestan porque no entienden, no comprenden el tipo de liderazgo que tenía Álvaro Enrique Arzú Irigoyen. Yo creo que lo testaban porque ya se dieron cuenta los logros que se hace. Siempre la historia te coloca donde debes estar. En su momento fue un gran líder, nos ayudó en una época muy crítica, por lo menos yo lo conocí antes, pero yo ya lo vi cuando fui diputado y fue una persona muy aguerrida, muy crítica, pero con los pantalones bien puestos. Regreso a mi historia. Fíjate, vos estabas en la sede del Unionista. Estábamos empezando a entrar los diputados que teníamos una reunión, que son reuniones que se llevan a cabo, aparte de una reunión institucional, porque estábamos en la sede de uno de los partidos, de uno de los diputados, Álvaro Arzú Escobar. Y empiezo a oír yo a lo lejos la voz de don Álvaro. Pero como siempre, vos que lo conocías, pues cuando tenía que decir las cosas, las decía fuerte. ¡Por la vía de la gran puta! Grita yo, güey, hoy sí se armaron los cuentos. Y cuando grita eso, nos damos cuenta que al que estaba hablando era el Junior, porque muchos lo conocen como el Junior. Roberto Arzú fue el Junior del gobierno de Arzú. Miren señores, por favor investiguen, una persona nefasta. Si alguien robó, fue Roberto Arzú, García Granados. Y le dice, yo ya te dije a vos que no podés estar en política. Puta. Iba pasando por ahí y me pregunta, Luis, vení para acá. Sí, señor alcalde. ¿Vos te fuiste a Miami también con este imbécil? A don Álvaro, ¿vos qué le decís? Pues la verdad. Sí, señor alcalde. Mira vos, Roberto. No le dijo así, le dijo otra terminología que era muy decoroso en la forma que le hablaba cuando estaba muy exaltado. Vos ya sabes cómo vamos. No le dijo Roberto, le dijo un sobrenombre que seguramente te lo dicen todos los días, vos hijo de la gran puta. Ese. Y entonces le dice, vos no podés estar en política. Tu hermano sí. Vos sos un ladrón. Nada más y nada menos viniendo de su papá en su momento. A este ladrón el día de ayer va al Ministerio Público a hacer su pantomima de siempre, a victimizarse. Hemos llegado a conocer este nefasto personaje en la vida política. Creo yo que hoy don Álvaro Arzú Irigoyen se está dando 3 vueltas en su tumba de tener un mequetrefe como Roberto Arzú, subiéndose en un hombre que realmente en un legado que no le pertenece. Está ensuciando el legado de su papá. Y ayer lo vimos, parte de las grandes noticias es que fue a encarar a la fiscal general, muy machito, muy disque hombre, a dar declaraciones, como siempre lo hemos visto a Roberto Arzú, siendo una persona que deja mucho que desear. Ahora, arranco con esto, Oscar Rodolfo, porque Roberto Arzú quiere ser presidente de Guatemala. Ha sido su afán en los últimos meses. Vos conocés el país,
porque ya estuviste en política, sabes, sos un hombre de una carrera política. Dijiste que arrancaste en el año. De hecho, yo no formaba parte de la casta política. Yo tuve vínculos de relación con el entonces director del INGUAT, Álvaro Arzú, porque cuando estudié mercadotecnia me especialicé en franquicias y trajimos la franquicia de Miss Universo a Guatemala. Ya. Y entonces con la franquicia de Miss Universo, pues nos tocaba organizar las actividades de Miss Guatemala. Y para organizar las actividades de Miss Guatemala, pues el vínculo con el Estado o con el gobierno era el INGUAT. Y ahí aparece el director del INGUAT que me dijo con toda la visión del caso en qué podemos servir, en qué podemos apoyar. Y entonces de ahí viene, Ahí llegaste a conocer ahí a don conozco Álvaro. a Álvaro. Después se lanza a la política partidista, gana la elección, pero llega Ríos Montt en 1982 y no asume. Se lanza con un comité cívico y gana la alcaldía. Estando como alcalde electo, un día me llama y me dice, ¿puedes llevarte a la oficina? Te invito a un café. Llego en la tarde y encuentro a toda la playa de miembros del Plan de Avanzada Nacional, los que ganaron la elección a la alcaldía. Y me pide que le ayude a formar parte de su equipo de comunicación, porque mi carrera de mercadotecnia era comunicación estratégica. Y le dije, pues mira, le dije, pues sí, pero yo no sé nada de política. Y me recuerdo esa frase que me dijo, nosotros tampoco, pero vamos a aprender. Y ahí es cuando yo conozco y me incorporo con Álvaro Arzú en 1986, finales Bueno, del 85. entonces podemos decir que conoces de política. Bueno, después estuve en la misma universidad, en Rafael Landívar, estudiando ciencias políticas y sociales. Mira, conoces, pues va, estuviste desde el tiempo que este país nace con la nueva constitución. Digamos que puedo decir con humildad, pero con mucha propiedad que sí. Bueno, y te hago la pregunta porque como una empresa, vamos, o sea, hoy por hoy tenemos un Estado prácticamente fallido. Acéfalo lo ha venido, lo poco que funcionaba lo destruyó, ya no hay instituciones, hay sectas de amigos que hoy por hoy gobiernan instituciones por medio de TikToks, robando, y vamos a entrar en todos los desfalcos que ha sacado el Ministerio Público, pero entonces, bajo ciertas condiciones, uno necesita ciertos tipos de liderazgos. O sea, si ya vino Acéfalo y la jauría de los 48 ladrones a robarse todo, que son ladrones, no son los cantones, los 48 ladrones a robarse lo poco que quedaba, a destruir lo poco que funcionaba. Hoy necesitamos a alguien que conozca el país. Primero que ame al país, que lo conozca. Eh, y entonces la pregunta del millón. Roberto Arzú, vos que lo conoces, porque sos amigo de Álvaro, conociste al mocoso este, hoy gran ladrón, de hecho hasta vínculos con el narcotráfico tiene. ¿Crees que él puede ser un buen líder para el país? Bueno, yo te voy a responder de una manera muy simple. Yo también tengo aspiraciones de evitarle que él llegue a la presidencia, porque yo estoy con un proyecto político que me han nombrado director de capacitación política de un partido político con el cual pretendemos ganar las elecciones. Eh, porque estimo que yo sí sé de lo que hablo, yo sí sé de lo que estoy planteando, todo lo que mencionaba de lo que ha hecho este gobierno. Una manera de responderte es decirte que yo creo que ninguno de los otros tiene la capacidad para hacerlo. Bueno, pero eso ya son. Yo estoy hablando de Roberto Arzú García Granados. El mequetrefe este que a mí me consta, yo estaba ahí cuando don Álvaro le dice que él era un ladrón, que él no podía meterse a la política. O sea, ya tenemos hoy por hoy un ladrón en el poder, se llama Acéfalo, y la clica de Semilla que está destruyendo por completo todas las instituciones. ¿Esperamos otro ladrón? No. Pero yo quiero entrar un poco porque uno debe ver dónde has caminado para ver dónde vas a caminar. O sea, si vos querés conocer a una persona, ¿de qué es lo que va a hacer? Simplemente mira dónde ha caminado. El Junior fue el Junior y generó varios casos de corrupción conjuntamente con la famosa Cebra. Este otro, ¿cómo se llama la Cebra? Pues, también de Quique Godoy, su primo, hacen una No sabía componente. que le decían así. La Cebra, pues le dicen el sniper, la Cebra, la ratera igual, o sea, es un ladrón, igual que Roberto. Hacen una componenda muy fuerte
De hecho, ellos son parte de los grandes asesores que tiene hoy por hoy Acéfalo, pero el Junior, cuando la presidencia de Álvaro Arzú, de su papá, o sea, su papá tuvo muchos problemas, vos eras diputado, y me imagino que llegaron porque uno como diputado se entera de los chismes reales y no reales, pero este era un chisme real. El Junior era parte de los que hacían los negocios de Álvaro Arzú, no de él, sino que se aprovechaba del nombre del papá y él era el que se metía a las instituciones a extorsionar, a robar, a hacer negocios. O sea, él creó esa figura que después otros personajes nefastos en la historia lo han venido a ocupar, pero o sea, nació robando, pues. ¿Qué te puedo decir? ¿Lo oías vos siendo diputado? No oías el tema. Cuando tú, como bien lo dijiste, estando en el Congreso, se oye de todo, Sí, claro. lo que es y lo que no es. Y definitivamente uno se tiene que dedicar a lo que corresponde, porque mucho de lo que se oye es cierto, pero como no tienes la constancia de la veracidad de los hechos, entonces, pues sí, se oían muchas cosas en el Congreso. Pero vos eras amigo del presidente, conocías al presidente desde antes de que fuera presidente. Pero el tema de las relaciones familiares, todos los manteníamos en un esquema privado. No te podría decir que fuera así, porque pues yo estaba en el Congreso, él estaba en la presidencia, eh, pero sí, se escuchaba mucho de esto que acabas de mencionar. Muchísimo, o sea, la robaste durante el gobierno de tu papá, hiciste cosas con las esposas de tus amigos. Mira, realmente no sos una persona digna para poder venir y hacer lo que hiciste ayer. Francamente, sos un cobarde de llegarle a decir a una señora que se merece todo el respeto, de que pues, al amenazar, y aún así que eres el presidente. Te voy a decir lo que te dijo tu papá. Vos no naciste para la política, naciste para ser ladrón. Pero para pasar a cosas más interesantes, pobre pisado este. Para pasar a cosas más interesantes, hablemos de lo que pasó con UNOPS. ¿De lo que pasó con los? UNOPS. Mira, UNOPS para hacer un poquito, aquí ya se ha hablado mucho del tema de UNOPS y ayer fue un golpe, o anteayer, perdón, fue un golpe muy fuerte por parte del Ministerio Público, de algo que se tenía que hacer. Yo siendo diputado fui presidente de la Comisión de Salud el primer año 2016. En su momento el ICS estaba firmando con la UNOPS. Y para hacer un poquito de antecedentes, porque sí hay que entrar a detalle a esto, y es un tema de salud, y quiero llegar a ver qué se hace con salud, porque ha sido una de las grandes problemáticas del país, el tema de salud. Pero en el año 2016, el presidente del ICS en ese entonces estaba por firmar un contrato con la UNOPS por $200 millones, no 943 como es ahorita, $200 millones. En su momento abordamos al presidente del ICS y le dijimos, mire, usted no puede firmar con la UNOPS, pues. Nos trató de vender la idea y nuestro argumento era muy sencillo. Vaya a ver el hospital de Quetzaltenango del ICS. Sobrevaloraciones a exceso porque lo construyó la UNOPS. Al final de cuentas, en su momento no teníamos claro, Oscar Rodolfo, lo que hoy sí ya tenemos. Y es que la UNOPS es parte de una estructura criminal internacional que hoy por hoy nos impuso a este cabrón de Acéfalo con un fraude electoral. Pero ya corriendo a este gobierno, cuando iban a firmar este contrato por $943 millones, son 7,000 millones de quetzales, una cosa exorbitante. Con eso mejorar las condiciones de No salud. se tiene conciencia de cuánto dinero es. Es un vergazo. Es tanto que no se puede uno imaginar en dónde cabría esa cantidad de dinero. Yo la vez pasada lo trataba de explicar. Es un 7, número 7, señores, y súmenle 9 ceros después. 9 ceros después. Esos son 7,000 millones de quetzales. Es un chingo de plata que ya hoy por hoy los guatemaltecos no tenemos la capacidad de fiscalizar. Primera observación. Segunda observación. Le teníamos que dar a la UNOPS $110 millones de entrada. Si no, los nenes no hacían nada. Tercera observación. Dentro de ese paquete de $943 millones, tenían $30 millones para contratar asesores.
Así como, porque has visto el asesor principal de Acéfalos, no sé si lo conoces. Lo contrató por su lente, fíjate vos, es el camarógrafo de 30,000 quetzales. Ese tipo de asesores eran los que hoy por hoy Martín, ¿sí? Ubicas a Martín. El hermano de Acéfalo, el director de UNOPS, le podía contratar a su hermanito porque como le gustan los lentes, entre más largos mejor, le iba a contratar por $30 millones eso. Pero cuando uno o sea, se mete más, o sea, no solo esto sirvió para robar. ¿Vos sabés cómo llegaban a decir de que vos podías ser contratista de la UNOPS? Te hacían un cuestionario. En el cuestionario, en el punto 3.02.02, dice lo siguiente. Su empresa tiene algún compromiso de liderazgo y apoyo a la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres. Es decir, no solo te estaban hueveando, sino que también te estaban metiendo la ideología de género por el trasero, pues. ¿Cómo? O sea, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Qué mirás vos del modelo de negocio de UNOPS? Bueno, tal vez más allá del modelo de negocio, yo creo que es bueno decirle a la población, y yo sí sé de lo que estoy hablando en este momento, es que no es el Ministerio Público el que saca este, Es este correcto. escándalo. Es la Contraloría General de Cuentas la que en el ejercicio de su labor de fiscalizar lo actual es que pone la denuncia ante el Ministerio Público. O sea, es la Contraloría General de Cuentas la que evidencia una serie de ilegalidades. Desde que no solamente lo podría firmar el ministro, Como lo firmó el ministro. como lo firmó el ministro que estaba. Porque Samulita y compañías, sí sabes quién es Samulita, vamos. Me imagino que es el Este que lo votaron de chiquito y entonces se quedó medio mulita, ese diputado Samulita. diputado Pérez. Este traficante Samulita, o sea, la Tiki en bolsa, todo el esquema de comunicación de raíces, diciendo, no, esto lo firmó el gobierno. Primero, no se puede ni siquiera el gobierno por el monto, son 7,000 millones de quetzales. Y lo firmó el ministro, a puño y letra, que por cierto tiene orden de captura ya. Sí. Entonces, pero qué bueno que haces esa aclaración porque, o sea, no es algo que haya salido del Ministerio Público de, hoy vamos a... Y es que, perdón que interrumpa, y es importante plantearlo, porque en los videos que yo saco en mis redes sociales he recibido algunos comentarios que dicen, sí, pero es que mire, usted no dijo nada en los gobiernos anteriores. Y a mí me da risa ese tipo de comentarios porque es lo mismo que hizo el presidente el mismo día de la denuncia en contra de UNOPS, que sale lo que se llama la falacia ad dominum. Sí, es bien complejo lo que voy a decir, pero lo voy a aclarar. Nunca lo había escuchado yo antes. Es esa forma de violentar lo que están diciendo, echándole la culpa a quien lo dice, descalificando a quien lo dice, como que dice, sí, pero es que el Ministerio Público se inventa historias. O sea, no le entran al contenido de la denuncia, sino que descalifican. Es que ellos se inventan historias. Pero esa es la dinámica siempre de Raíces. O sea, Raíces siempre hace ellos, eso. El gobierno, y ya que estamos hablando de salud, te quiero pedir un favor. Quiero decirle algo a la población de salud, del manejo de los fondos, porque sí, le dieron 7,000 millones de quetzales a UNOPS a cambio de nada. Cero. Pero hablemos de algo más terrenal, algo más puntual. Y como ahora, todo lo que uno dice, pues ahora los jóvenes de millennials para más jóvenes, todo lo revisan. Ojalá eso sea cierto. Lo revisan a ver si es cierto lo que uno está diciendo, sobre todo por tanta descalificación que hay o por tanta mentira que anda circulando en las redes. Yo los invito, los reto, respetuosamente, entren ahorita a ver cuánto vale una libra de banano. Sí, banano. Una libra de banano en el supermercado que quieran. Puedo mencionar una marca, por ejemplo, solo entren a La Torre o... Aquí todos nos patrocinan, pues, por eso es que somos tan exitosos. Entren, por ejemplo, a la página de Walmart, revisen cuánto vale una libra de banano. Y ni siquiera es banano de
de Vietnam o de Brasil. No, banano nacional. Y resulta que para el hospital de Totonicapán, para el hospital de Sololá y para el hospital de Coatepeque se está comprando la libra de banano a 15 quetzales. Pero entren a cuánto cuesta la libra de banano en Walmart. Hoy, ahorita, en este momento. Los invito a que lo hagan. Vale 1.50 la libra. O sea, por 10. Es que esta partida de delincuentes Ladrones. son una recua de cuatreros. Pero aquí voy a ir más allá. Los hospitales tienen que comprar la comida de los enfermos y están comprando los bananos que le van a dar a los internos a 10 veces su valor. Hoy, revísenlo ahorita. Eso, Luis, eso es algo no solamente impensable, no es algo inaceptable, es algo que llora sangre. Porque si nos vamos, y yo sé de lo que les estoy hablando, las cifras de la mortalidad infantil en este año anda rondando el 49%. 49.8. Niños menores de 5 años. La mitad de los niños menores de 5 años padecen de desnutrición infantil. Ya me van a decir que ese es un problema que trae muchos años, sí, pero resulta que del último año de Yamatei, hoy, este año, van más muertos de los que se murieron en el último año de Yamatei. 117. O sea, está documentado, ¿ah? Claro. Bueno, yo también. Y yo sé de lo que les estoy hablando. Se lo digo con propiedad. No son pajas. Mira, y abordando ese tema porque esto de verdad llora sangre. Mira, entiendo lo de los bananos y eso, puta, hay que ir a agarrar y meterle los bananos. A agarrar del buche. No hay que meter el banano donde mejor, bueno, a los semilleros les gusta meterse el banano, pero lo que sí hay que hacer es contextualizar el tema de salud. Entiendo, eso es inaceptable. Pero vos sabes algo, y regreso al UNOPS, porque sabes que lo que pasa, que vendieron UNOPS como la panacea. De primero, Bueno, hoy extraditaron a un exmiembro de UNOPS. Lo extraditaron de Francia a Estados Unidos hoy. Hay casos de corrupción en UNOPS por todos lados. O sea, pueden... ¿Por corrupción de UNOPS? Claro, pueden ver artículos de New York Times. Hay otro caso que pasó en Costa Rica. Aquí en Guatemala también está el caso del hospital de Quetzaltenango. O sea, no, por todo lado decía, ahí no te metas. Es una estructura corrupta internacional. No te trae absolutamente ningún beneficio. Lo dijimos por todos lados, pero recordemos lo que hicieron estos hijos de la gran puta, porque no hay otra forma de explicarlos cómo son. Si te recordás, ellos cerraron inclusive, ellos que generaron la crisis, cerraron inclusive la consulta externa y los quirófanos de San Juan de Dios. ¿Con qué motivo generar esa narrativa? Le decían, vos hay que generar la narrativa, papito, porque no, ese es el hermano Martín al hermano acéfalo, al huevón, ¿verdad? Porque aparte de todo, nos exportaron de Uruguay al más huevón, que es el acéfalo que tenemos. Y entonces le dice vos, pero es que hay que generar una narrativa. Cerraron el hospital. Gente se murió por eso. Muy bien. Hacen el contrato contra todas las legalidades porque ellos creen que están superiores a la ley. Firman contratos, no se dieron cuenta que el ministro no podía firmar, que por el monto tenía que ir a hacer una discusión en el Congreso. O sea, se dieron cuenta, les peló. Necesito la plata ya, 110 millones de dólares. Y lo que esperábamos por lo menos es que, comprate el banano caro, pues. Pero es que hubieron unidades de salud que tuvieron que cerrar por el desabastecimiento que este modelo perverso de corrupción generó. Y medicamentos vencidos. Medicamentos vencidos, sobrevalorados. O sea, en el contrato decían que como mínimo tenían que tener una reducción del 50%. Pero si estos cabrones lo que vinieron es simplemente decir, pásame mi fee, 110 millones de dólares, pásame el otro fee para contratarte los asesores de lente largo que te gustan a vos, hermanito, le dice el hermano Martín al otro imbécil que tenemos acá. Le contratas a sus asesores, pero los medicamentos. Y entonces eso sí ya llora sangre, eso sí genera indignación. La salud del pueblo. Están matando gente por huevear. O sea,
Mano, andate a huevear las carreteras. Ah, ya te las hueveaste también. Pero se están matando gente por huevearse la plata. No hay medicinas. Cuando uno va a un hospital, le piden que lleve las gasas, si es que lo tienen que suturar, la aguja, Mira el vos, hilo. yo estudié medicina. Yo llegué a sexto año de medicina. Hice todas las rotaciones y estoy en séptimo. Dije, esta miércoles no es para mí. Pero yo tuve pues muy buena experiencia siendo estudiante de medicina. Hice muchos amigos y tengo a alguien que pues fue mi residente de cirugía. Se llama el doctor Napoleón Méndez. Es alguien que verdaderamente es una buena persona, da su vida entera. Creo que hoy es el jefe de emergencias del Hospital General San Juan de Dios. Y yo miraba a Napo, pues el médico, por la cercanía que tiene con la gente, empieza a ver cómo chingado salva al pueblo, ¿verdad vos? O sea, el médico verdaderamente tiene una vocación por salvar, el buen médico, Y firma un juramento hipocrático. hipocrático. Todo eso lo haces como médico, pero hay médicos de médicos. Napo es un buen médico. Y él empezó a apoyar a Semilla, fíjate vos. Yo le dije, primero lo recibí porque cuando yo arranco mi diputación en la octava legislatura, año 2016, no se le había pagado por 6 meses a los médicos. Hicieron una manifestación y yo como presidente de la Comisión de Salud los atendí en el Salón del Pueblo. Llegó Napoleón Méndez, el entonces R2 cuando yo estaba como externo. Hoy creo que es jefe del Departamento de Cirugía. Después ya lo vi más activo políticamente hasta el punto que ya lo vi como activista de Semilla. Fíjate vos. Lo miro como activista de Semilla y dice, esta es la panacea. Yo le dije, mira, estos no saben lo que están haciendo. Se lo dije inclusive antes, cuando estaban tratando de formar el nunca partido Semilla, ¿verdad vos? Él fue de esos que estaban muy entusiasmados con Semilla. Hoy Napo no tiene ni siquiera un tomógrafo. Está viendo a su gente y él sé que le está haciendo lo mejor que puede porque siempre lo ha hecho. Es un muy buen médico. Pero está viendo a sus pacientes morir porque la gente que él mismo apoyó se está robando el presupuesto. Se lo mandó a su hermano para que se hueveara el presupuesto. Porque lo que has encontrado y esto el mismo Acéfalo lo dijo en una conferencia de prensa en Conred, ellos idearon un mecanismo. Es un mecanismo de hueveo se lo paso a entidades internacionales, no se puede fiscalizar. Pero lo que nunca contaron es que los delitos se comenzaron desde el origen y por eso la Contraloría los agarró. Y aquí siguiendo tus palabras, mucha gente realmente creyó en esta opción digamos, No, llegaron por fraude, no me haces que independientemente. ¿Vos crees que llegaron por votos? Independientemente de cómo llegaron. No, llegaron por fraude, vos. Sí, pero independientemente de cómo llegaron, que en efecto llegaron por fraude. Sí, no me vas a decir Pero mucha gente les dio el beneficio de la duda porque tal vez estaban hartos de lo que se estaba viviendo antes. Y dijeron, no, es que él, el hijo del presidente Arévalo, él... Que también era un hijo de su madre, vamos. Y sí, sobre todo Puta, con lo del sífilis. Población. O sea, vino también a exponer a la población. Mucha gente le dio el beneficio de la duda. Y hoy hay algunos que lo siguen, y aquí quiero mencionar algo. Hay muchos que lo siguen defendiéndolo porque les pagan. Eso te iba a decir, no me decir que lo están defendiendo porque no hay billete o son trabajadores. Que les pagan o porque forman parte de Net Centers. Sí, claro. Entonces, obviamente, pues, o porque te votaron de chiquito como Samulita y sos un imbécil, vamos, pero no puedes defender a este gobierno de imbéciles. Ya la población ya se empezó a dar cuenta. Yo estuve hace unas semanas en el proceso en el que ando visitando todo el país. Estuve en San Pedro Solo con los vecinos de allá y la gente está realmente enervada, la gente está encabronada por cómo se han burlado de ellos. Sí. Y me dijeron, es que nosotros queremos que usted se comprometa con nosotros, porque si usted no se compromete con nosotros, entonces no sirve de esta reunión. Y decía, bueno, ¿en qué querrán que me comprometa con ellos? Y les dije, bueno, miren, pues, hagámoslo juntos. Hagamos el compromiso juntos. Ustedes me apoyan, yo los apoyo. ¿En qué quieren que me comprometa? Y me dijeron que nos arregle la carretera. Solo eso. ¿Sí? Es una carretera que si se tuviera
vocación, eficiencia, eficacia y efectividad, esa carretera se arregla en 2 semanas. Ojo, 2 semanas, no estoy hablando de 2 meses. ¿Y cómo está? Y vaya, si está, hay que llegar a cero. No podés entrar a la parte que está destruida a 20 kilómetros por hora, 30, no, hay que llegar a cero y ¡pum! ¡Pum! Y así 300 metros. Y a los tantos kilómetros, 2 o 3 kilómetros, otra vez, o sea, la carretera está virtualmente destruida, porque estos delincuentes que nos están gobernando se robaron hasta la esperanza de la gente, de los que creyeron en ellos. Porque vaya, hubo gente que me decía, no, hombre, es que mire, tengamos fe, le decía, pero mire, pero si llegaron por fraude, ¿cómo va a tener fe en alguien Ahora que también, llegó como llegó? Y aquí quiero decir algo, hoy estaba en un desayuno en donde habían algunos en un tanque de pensamiento y habían unos, digo, miren, ustedes conocieron cómo fue el hoy presidente cuando fue diputado. Y hubo alguien que dijo, sí, inexistente. es que ni llegaba al Congreso. Bueno, y aquí voy a contar una anécdota. Cuando estábamos en el proceso de la segunda vuelta de las elecciones pasadas, en donde hubo fraude en la primera vuelta, de la que yo estoy totalmente convencido, hubo fraude desde que el Tribunal Supremo Electoral no dejó participar. Bueno, a vos no te dejaron A mí participar. no me dejaron participar. Ahí A mí no me dejaron participar Bueno. tampoco. Pero cuando ya estaban los finalistas, había gente que no sabía que él era diputado, que él era diputado, porque en ese entonces él estaba ejerciendo el cargo de diputado. Hay gente que no sabía que él era guatemalteco, vos no chingues, deja de diputado, el pisado Pero lo de no nació ni siquiera en Guatemala, Pero pues. era diputado, tenía 4 años de estar ejerciendo el Entraba cargo de diputado. entraba a su casa y su propio perro le ladraba, ni siquiera en su casa lo conocían. No chingues. Se han robado todo. Miren lo que hicieron, y hablemos un poquito de seguridad, lo que intentaron hacer con las armas, con las pistolas, esas que cualquiera que tiene un poco de conocimiento en el tema, digamos en una armería de las que están alrededor del Dijejam, una pistola, Jericó o Beretta, cualquiera de las que están en el mercado, vale más o menos 15,000 quetzales. En el mercado negro obviamente valen más baratas, algunos tendrán experiencia de comprar en mercado negro, pero digamos en el mercado abierto y legal. Y legal. Ellos querían querían comprar esas pistolas, el equivalente a esas pistolas, a un solo oferente por 35,000 quetzales. Se lo compraron al hermano de la Gracioso, pues, o sea, no me vengas Bueno, con eso. es que eso era lo que iba. Además, se lo iban a comprar. No, se la compraron a la hermana. Pero se cayó el contrato porque hubo, al final. No, pararon comprándosela. No, está parado ese contrato por todas las ilegalidades que estaban cometiendo. Bueno, entonces vamos a lo mismo, ¿verdad, Oscar Rodolfo? Ellos realmente no hacen una buena. Mira, yo, porque no quiero tildarlos de incompetentes, porque mucha gente dice, el mula es bueno, vamos. ¿Cuál es la sensación del mula? No lo chingues, es mula. ¡No, hombre! Estos vinieron a hueviar. Hablamos del tema de salud, yo quiero entrar en el tema de seguridad después. Tocaste un tema muy importante porque mucha gente ya verdaderamente dice, pues ya no hay calles, vagos. Pero entonces yo por eso comencé diciendo los resultados de una encuesta de la Sid Gallup, que es una encuestadora sumamente reconocida en Guatemala y a nivel mundial. O sea, los datos son reales. El 51% de los guatemaltecos dicen que no llegó a fin de mes. Y aquí es donde yo quisiera explicarles por qué usted no está llegando a fin de mes. Por varias razones, pero principalmente por la infraestructura. O sea, el transitar, si me tardo más, si tengo que parar el carro a cero y ya tengo que entrar con cuidado, primero el mantenimiento del vehículo es más alto, segundo la velocidad en la que transitaba para llegar de punto A a punto B es más largo, por lo tanto más combustible y por eso es que usted no llega a fin de mes. Todo está más caro. Todo está más caro. Además del endeudamiento, de todo el dinero. No quiero entrar ni siquiera a esa complejidad. Vamos despelucando poco a poco. Quiero que entienda el porqué la infraestructura del lugar que fue Oscar Rodolfo, que fue a San Pedro Saloma. Y si usted es de Izabal,
pues tal vez, pero aquí tal vez ya no bajo a 0, bajo a 10 kilómetros por hora. Pero lo que pasa en San Pedro Soloma, eso viene a encarecer el producto que tienen que sacar de San Pedro Soloma y por lo tanto usted va a comprar menos al final de mes. Quiero que lo entienda porque entonces ahí es donde nos debemos de indignar aún más. La mayoría de los guatemaltecos está como la gran puta. Se sienten engañados y se sienten decepcionados. Lo que yo no he visto todavía es por qué chingados, siendo el Chapín como es Chapín, no los hemos sacado a patadas ya estos cabrones. Porque la infraestructura es un tema sumamente importante. O sea, ya no podés transitar en todo el país. ¿Puedo agregar algo ahí? Por supuesto. El tema de la infraestructura no son solamente carreteras. No, pues. ¿Por dónde transitan los guatemaltecos? ¿Y qué pasa cuando se pone en riesgo la vida de los guatemaltecos? Se ha incrementado el número de accidentes con pérdidas de vidas por el estado de las carreteras. Por supuesto. O sea, usted, cuando viaja en las carreteras, su vida está en peligro por culpa de estos incapaces, por culpa de estos ineficientes del Ministerio de Comunicaciones, que tienen las calles como, las carreteras como las tienen. Ya no son carreteras. Ahora son carreteras de primera porque no se puede cambiar a segunda, dicen en plan jocoso. Es el ministro, le llaman el ministro de acero, vamos. De a 0 kilómetros. De a 0 kilómetros, 0 vivienda, no ha hecho absolutamente nada. Se han hartado del presupuesto, pero vos sabes que encontraron un mecanismo, lo dijo el mismo Acéfalo en una conferencia de prensa, de pago de deuda. ¿Y sabes quién juega un rol en el pago de deuda? El ministro de Finanzas. Y Roberto Arzú con el Acebra también. Si te recordarás, porque tenemos que regresar. Mira vos, el Chapín, una característica general del Chapín es que tenemos memoria corta. Y eso es probablemente porque estamos muy enfocados en el futuro. Algunas mujeres tienen memoria histórica o histérica, pero los guatemaltecos tenemos memoria corta. Los guatemaltecos tenemos memoria corta porque siempre estamos viendo cómo echamos punta para adelante y se nos olvida mucho lo que pasó. ¿Alguien de eso que dije? Seguramente. Pero entonces, ¿qué pasó con Roberto Arzú? ¿Se recuerdan cuando el fraude ya era más que inminente que había un fraude? ¿Se recuerdan cuando contrataron a los 48 ladrones? Esos que hoy tienen a muchos terroristas en la cárcel. ¿Quién le fue a levantar la mano a Céfalo ahí en un graderío? Recordemos a esos candidatos a la presidencia. Edmond Mulet. O sea, tenemos que entender que ellos son corresponsables de lo que está pasando ahorita acá. Estaba Roberto Arzú también ahí, al ladito. ¿Pero por qué estaba ahí? Porque estaba buscando su forma de extorsionar. Lo conocemos muy bien. Y él lo que estaba buscando era su negocio de cómo le pagaban las coimas. Él está metido hoy por hoy en ese mecanismo de hueveo de pago de deuda. Y ¿sabes qué es lo peor? Él es el delfín. Tal vez no entenderán qué es el delfín. El delfín sí es un mamífero, es un animal, es el que está en el agua muy inteligente. Este es un imbécil, es un ladrón. Pero el delfín es el delfín del gobierno. Él es el candidato de Semilla. ¿Sabías vos eso? No. Roberto Arzú García Granados es el candidato de Semilla, el que le va a dar continuidad a este nefasto gobierno. Entonces, ¿cómo que pueden esperar de este cabrón? Y no solo eso, ha llegado a convencer a otras instituciones como la Embajada de Estados Unidos. Si miraron, ayer había un gringuito atrás de Roberto, ese se lo pone la seguridad de la embajada, sin saber que él también tiene nexos con estructuras terroristas. ¿Por qué no decirlo? Estructuras narcotraficantes. O sea, lo que hoy por hoy tenemos, y es porque los que hemos estado tratando de analizar qué es lo que está pasando, los que conocemos el Estado, sabemos que al final de cuentas, el Estado o el Ejecutivo, mejor dicho, está conformado por miles de personas, cuadros muy técnicos, y que por lo tanto el gobernante llega a agarrar el timón, pero lo que pueda cruzar el timón es muy poco. Realmente son políticas de decir, bueno, vamos a priorizar por acá, porque la plata no alcanza, vamos a hacer estas intervenciones, mi promesa de campaña fue esta y por lo tanto yo voy a hacer esto, pero realmente la masa del Estado, o del Ejecutivo, mejor dicho, perdón, sigue funcionando. Hoy por hoy ya no funciona. ¿Y eso qué? La promesa que él tenía cuando la poca campaña que hizo era precisamente el abanderado de la lucha contra la corrupción. 40% sigue por robo, decía este imbécil de Acéfalo. Pero regreso a algo. Y lo primero que hace es no bajarlo, sino que incrementarlo. Y quiero llegar a una conclusión para ver si vos compartís esta misma lectura que tengo yo.
porque hemos estado en el Estado, porque sí conocemos el quehacer público y porque no hace sentido la destrucción que están haciendo. No por mulas, sino por terroristas. Hay declaraciones de Marco Rubio, que es el secretario de Estado de Estados Unidos. Hay declaraciones de Pam Bondi, que es la fiscal general de Estados Unidos, en donde dice que Guatemala es un puente marítimo, aéreo, perdón, son textualmente, del Cartel de los Soles. Sabemos que el Cartel de los Soles es un cartel narcoterrorista que es hoy por hoy Venezuela, lamentablemente, los hermanos venezolanos están siendo gobernados por narcotraficantes. Le llaman el Cartel de los Soles porque los generales usan soles acá y por eso se le llama el Cartel de los Soles. Y dicen que Guatemala es un puente aéreo, donde se utiliza la plata para sobornos de funcionarios para toma de decisiones. Lo dice ahorita. No dijo, es que en el gobierno de Yamate, como dicen esto, es que en el gobierno, ahora ya no. No. Entonces, para llegar a entender qué es lo que está pasando, y a estas declaraciones de Marco Rubio, Pam Bondi, le agrego las declaraciones del jefe de inteligencia del Comando Sur que estuvo viviendo en Guatemala 12 años. Y en una entrevista en Honduras dice lo siguiente: el socialismo no funcionaría en América si no hubiese narcotráfico. Y nosotros ya tenemos identificados que todas estas estructuras socialistoides, el CELAC, el Grupo de Puebla y todo donde pertenecen miembros de este mismo gobierno, son financiados por narcotráfico. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un cabrón que le responde a una estructura terrorista narcotraficante. No me queda otra. ¿Y qué hacen los terroristas? Nunca he visto un terrorista construir. Causan terror. Causan terror. Causan terror. Destruyen. Y entonces, ¿qué estamos viendo hoy por hoy? No son mulas. Pero son ineficientes en algunas cosas. Y perdón que interrumpa esto, porque hablando otra vez de inseguridad, que se hayan escapado, y aquí voy a abrir un paréntesis. Hoy en una reunión alguien dijo que, ¿y si el robo de las joyas del Museo del Louvre no fue armado para ahora crear una campaña para que esas joyas sean valiosas, tengan valor, las recuperen, aunque pongan un fake, y abren un nuevo pabellón para generar más turismo? Y ahí dejo el paréntesis. Me quedé pensando, dije, oh, qué interesante análisis. Hay gente que dice que la fuga, y me lo dijeron con mucha propiedad, que la fuga de las joyas que se escaparon de la cárcel fue una pantalla de humo para otras cosas. Pero también hay otra tesis que establece que fue en componenda con ellos. Y hay una línea de investigación en donde aparentemente hubo dinero de por medio para él. No se sabe si es exministro o es el ministro que renunció, pero que no le aceptan la renuncia. O sea, son... ¿Estás hablando del drogadicto de Botija? No sabía que así le decían. Pues o Chabelo, Botija, el que pasa borracho, pues, este que dice que es diabético, pero pasa verga todo el tiempo. Ok. ¿De él estás hablando? El ministro que renunció, el ministro de Gobernación, Ajá, sí, que pues. renunció, que le aceptan la renuncia, pero que sigue ejerciendo el cargo. Y que hoy en la tarde, circuló la noticia de que ya se fue huyendo. Obviamente, en componenda con el presidente, porque en una estructura de gobierno, el segundo es el ministro de del Gobernación. Interior. Sí. Así se llama en otros países. Sí. Ministro del Interior. Es el responsable. De hecho, en países como en México, que no hay vicepresidente, Él es el que sube en ausencia del presidente es el ministro del Interior, el Es ministro correcto. de la Seguridad Ciudadana. Es correcto. Porque además tiene bajo su orden la fuerza policial, los responsables de la seguridad de los habitantes. Bueno, pues este señor deja que se vayan los mareros que se fueron. Y sale el jefe de él, el presidente, diciendo que va a poner todo su empeño y que van a traer hasta el FBI. Si hubieran traído al FBI, si en verdad hubieran traído al FBI,
ya estarían presos ellos y todos los vinculados a esa fuga. Porque si algo hace el F-10 es que son eficientes. No tengo ninguna duda al respecto. Entonces, Pero Oscar Rodolfo, déjame solo interrumpir una cosa ahí. Solo concluyo con un engaño que salió diciendo que iban a construir una cárcel y que va a estar en 12 meses. Y todavía hay gente que se lo cree. No hay, es que ya no hay. Ahí está la cosa. Yo creo que ya, primero reitero, estos pisados llegaron por fraude. No llegaron por ninguna otra forma. O sea, así funcionó y hoy por hoy nos zamparon a este cabrón. Nos zamparon a este cabrón una estructura criminal internacional narcoterrorista, financiados por USAID, con todo lo que es USAID. El USAID era un modelo en donde trasladaban plata y habían kickbacks o retornos de esa plata y hay casos perversos de corrupción a nivel internacional. Zamparon a este hijo de su madre. Y entonces tenemos que entender que este cabrón vino verdaderamente a destruir Guatemala. No vino nada más que a eso. Vamos a la parte de seguridad. ¿Cómo comenzó? Y aquí es importante hacer un recuento de daños. ¿Cómo comenzó Botija, vos? Fue ministro de Gobernación del presidente Álvaro Colón. Que salió por la puerta de atrás porque hubo un repunte de violencia en su momento. El peor ministro de Gobernación que ha habido en la historia. Versión 1, de versión 2 creo que está peor. O sea, Botija le habla al Botija original y le dije, papito, sí me cagué en todo. Pues esa vuelta sí, verdaderamente me cagué en todo. Este cabrón arranca, si te recordarás. Primero arranca con unos índices de violencia. El índice más básico que tenés que medir son homicidios por cada 100,000 habitantes. Correcto. Arrancó con 16 homicidios por cada 100,000 habitantes. No es algo importante, pero sí era relevante ante la situación geográfica y todo lo que ocurre en el Triángulo Norte de Centroamérica, que es narcotráfico y crímenes varios. 16 arrancó. Hoy por hoy estaba en 24.5. Ya estábamos a nivel de guerras. Habían lugares como El Gallito, por ejemplo, ahí en la Avenida Elena, donde los índices de homicidios estaban en 73 por cada 100,000 habitantes. O sea, focos que ni siquiera se miran en países o jamás, donde hoy por hoy se están echando reata de verdad. Pero, ¿cómo arrancó este imbécil su gestión? Sacando una marimba. ¿Te recordarás? Me recuerdo perfectamente. Con marimba no hay violencia. Y uno decía, de verdad, no seas tan imbécil, pues. Hoy por hoy, si miramos la ejecución presupuestaria, porque también como conocemos el presupuesto, vos podés leer en los renglones presupuestarios, ok, puta, tenés una violencia en la chingada. Tenés un hacinamiento del 284% de hacinamiento del sistema penitenciario. Está hecho para 8,000 y anda en 24,000 y pico. Y no saben cuántos son, dónde están, Deja eso. ni cómo se llaman. Pero entonces lo primero que te dirías, ya, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay lugares en estos hacinamientos del sistema penitenciario que se turnan para dormir. No digamos en la cama. O sea, están como sardinas el piso número 1 de gente, ya te toca levantarte, se levantan y se duermen el otros en el piso número 1 y así se van rotando del nivel de hacinamiento. O sea, y tenemos que también entender que el sistema penitenciario no es para eso, es simplemente... Sector 4 del preventivo es eso. Bueno, entonces estoy hablando... Y yo sí sé de lo que estoy hablando. Claro. Entonces, pero no está para eso el sistema penitenciario. O sea, deberíamos de tener una reinserción social, lo cual no hay ni una. Y lo primero que tendrías que hacer siendo ministro de Gobernación, que está a tu cargo el sistema penitenciario, es decir, puta mucha, tenemos que hacer más cárceles, pues. Sencillo. Más cárceles para que la gente primero, si tanto son de derechos y de violar derechos estos supuestamente, lo cual son los mayores violadores de derechos humanos, por lo menos puede haber gente bien. Nunca hicieron eso. El presupuesto de hoy de gobernación en la parte de ejecución de los sistemas penitenciarios, porque hay para inversión en eso, lleva un 2% de inversión. Y entonces en esta conferencia de prensa que se echa Céfalo, que era pregrabada y se miran ahí, porque el pisado como se levanta a las 10, pues yo no sé si sabías, pero se levanta a las 10 de la mañana el presidente de Guatemala, ¡así es un huevonazo! Y a las 4 de la tarde está chupando, entonces se levanta, hay que decir esto, vos,
Se levanta y entonces dice que le va a dar al cuerpo de ingenieros, que por cierto, de los mejores ingenieros perdón, de los mejores funcionarios e ingenieros, y el ejército se merece toda mi admiración y respeto. Yo los he visto, son de las instituciones, de verdad, mis respetos, que ellos van a construir la cárcel. Por favor. O sea, el cuerpo de ingenieros debería estar haciendo otras cosas. Y sale el otro corrupto, este de Sáenz, que por cierto también está usurpando su función porque debería estar afuera. Sí, no, sí lo vamos a hacer. Pero ¿sabes lo que más me cayó en los huevos? Vamos a decirle al FBI que ven, papito, puta hombre, si nosotros podemos hacer las cosas. Exactamente. No tenés que venir y ceder la soberanía para todo, pues. Y es que cuando no se piensa lo que se dice, después tenés que pensar el resultado de haber dicho lo que dijiste. Él dice, y vamos a traer al FBI para encontrar a los fugados, los escapados. Él mismo ahí está diciendo, no tenemos la capacidad de hacerlo. Primero no sabe ni siquiera que el Primero, FBI solo puede trabajar en Estados No, Unidos, y vamos. en materia de seguridad, el concepto de seguridad ciudadana desde una perspectiva de orden y de control, no lo tienen. Ellos no entienden que la seguridad ciudadana es lo más importante porque protege uno de los valores fundamentales y es la propiedad privada. Y la vida. Pero además, eso está enmarcado en un orden constitucional porque el Estado se organiza para defender la vida, la familia, la libertad y la propiedad privada. Entonces, la seguridad ciudadana es básica para un gobierno. Es lo mínimo que tiene que hacer el Estado. Es lo básico. Entonces, Es lo salud, mínimo. salud. El pueblo tiene que estar sano, se roban las medicinas. Compran el banano a 15 pesos. Está en Guatecompras, por cierto. Lo del banano a 15 quetzales. Lo que yo dije del hospital de Totonicapán, de Sololá y de Coatepeque. Porque lo estoy diciendo, porque tengo, como dicen en mi pueblo, tengo los pelos de la burra en la mano. Pero invito a que lo investiguen. Salud, educación y seguridad. Los tres pilares de un gobierno dedicado a sus gobernados. Y este gobierno, ni salud, ni educación, este año que está terminando es un año que se redujo por culpa de la ineficiencia de la titular de educación. Hay que decirlo con nombre de apellido, porque sabes que lo que pasa vos, que nos hemos caracterizado también de pensar de que son instituciones y por lo tanto el ministro no. Anabela Giraca, que también está peleando para ser el delfín, o sea, ella tiene pretensiones también políticas. Y entonces fue... Yo he visto la cara de ella con el en raíces. De raíces. De raíces, y ella ya la están llevando como candidata a la presidencia, después de que se fuma el churro, vamos, porque aparte le fascina a la marihuana, y te la agarraron una vez con Acéfalo fumando. Ella es, y entonces parte de los acuerdos con Acéfalo es date riata con Joviel. O sea, no sabía que era con un sindicato, sino que date riata con Joviel, y ese mismo rompimiento de un diálogo, porque vos tenés que entender que si llegas a gobernar para unir a los guatemaltecos. Sos el responsable de la Unión Nacional. Y voy a hablar algo, hay veces la gente me dice, es que pareces catedrático universitario, pero hay que entender que un pacto colectivo, independientemente que nos guste o no, un pacto colectivo es una ley entre las partes, entre la parte laboral y la parte patronal. Y en este caso, el pacto colectivo del magisterio entre el Estado, representado por el Ministerio de Educación, y los trabajadores representados por el sindicato, es una ley entre las partes que no se puede violar y que la misma Corte de Constitucionalidad le da la razón de la inviolabilidad. Pero esta ministra parece que no entiende lo que tiene que hacer. No es que no lo entienda, es un berrinche. Es que tenemos que entender que estos tan mulas no son. Un poquito mulas, pero no es el mula bueno del colegio, vamos, aquel es mula, entonces, bueno, no, estos son mulas y son anuncios de la gran puta, pero lo que no entendió esta cabrona es que por un berrinche de ella conllevó
a que miles de niños no estuvieron todo el año todo el ciclo lectivo. escolar. Así es. Entonces se redujo el ciclo escolar. No salud, no educación, no seguridad, No. no carreteras. Por el amor de Dios, no tenemos nada. Estamos gobernados por una recua de delincuentes. Terroristas. Pero en su máxima expresión. Ahora bien, ¿qué pasa? Que en más o menos 13 o 14 meses, el nuevo Tribunal Supremo Electoral va a convocar a elecciones. Y hay un cartón de lotería ahí, entre una serie de personajes que va a ser muy interesante ver qué piensa la población de ellos. Porque si están hartos, deberían de fijarse bien en quiénes están hartos y quiénes son los que estamos planteando una opción de cambio, pero de cambio para bien. Porque sí se puede hacer política partidista como debe ser. La población tiene el poder en sus manos, pero no solamente cuando tiene el poder de marcar una papeleta, no. Tiene el poder porque la soberanía descansa en el pueblo y la delega en sus autoridades. O sea, si ya te hago una pregunta como Chapín, que soy, y de corazón, por eso amo a Guatemala, a diferencia de tus hijos de la gran puta, rateros, ¿vos le darías continuidad a este gobierno? O sea, ¿vos votarías para que continúe este gobierno? Absolutamente no. Es que, no, esto de gobierno, el problema es que no podemos votarlo, porque yo quisiera votarlos, ¿Y por qué no? pero porque ¿a quién ponemos? No, hombre, es que mira, pues, Es que el problema de que los rompimientos de un orden constitucional resulta más cara. es que no hay rompimiento constitucional. Es que Oscar Rodolfo, no, disculpa, porque Pero vos ¿quién lo sos- va a votar? Pero El no, espérate, Congreso. espérate. Si el Congreso está. No, porque vos querés ser un líder nacional y vos sos un conocedor. Primero, la ley electoral y de partidos políticos es sumamente clara. Sumamente clara. A diferencia de otras ambigüedades que tiene la misma ley o otras leyes del país que se prestan a interpretar, la claridad de la ley electoral y de partidos políticos es que vos no te podés postular si no tenés un partido político. Yo no puedo llegar el día de mañana, quiero ser candidato, y su partido, no importa, va a ser candidato. Por lo tanto, este partido nunca, y enfatizo la tercera, nunca cobró vida jurídica. No es un partido, fue un grupo de una clica de delincuentes que se juntaron para huevear. Y entonces ellos no pudieron ser electos de una forma normal. Quita el fraude. Ellos ni siquiera se hubieran podido postular. Lo comparto plenamente. Vámonos al segundo. La población o la sociedad o el pueblo que no aprende de sus errores está condenado a cometerlos. Pero, En 1982, la famosa Instancia Nacional de Consenso, también la Corte de Constitucionalidad se sacó de la manga con una Instancia Nacional de Consenso que habían unos personajes oscuros por ahí para defenestrar al gobierno de turno, para defenestrar. ¿Y qué pasó? Violaron el orden constitucional. En su momento yo no conozco la Constitución, la conozco a detalle actualmente. La Constitución nació en el 86 y mi orden constitucional, aquí se debe de respetar la ley. Si no respetar la ley, no sé qué chingados estamos haciendo. Para que un país salga adelante debe de respetar la ley. Absolutamente. Y hay mecanismos que si no estamos de acuerdo la mayoría se pueden modificar. Para eso hay iniciativas de leyes, para eso hay diputados, para eso hay elecciones y para eso hay muchas cosas que se siguen modificando. Perdón que te interrumpa y solo quiero aportar un asunto. En derecho se llama que hay un conflicto de leyes en el tiempo. En efecto, el partido Semilla nunca nació a la vida jurídica, pero cuando se resuelve eso, ya ellos ya estaban ya ellos estaban juramentados. Pero el error no es fuente de derecho y por lo tanto eso no cobra vida jurídica y ellos no deberían de haber ni siquiera sido postulados.
Sí, pero el debería o el hubiera es un verbo que no se puede conjugar. En su momento se cometió la ilegalidad de permitirles que fungieran como partido. Se resuelve después que ese partido no debió haber nacido a la vida jurídica porque no estaba constituido como tal. Es que, Oscar Rodolfo, yo no puedo ni siquiera permitir. No los estoy defendiendo, ¿eh? No, pero yo no puedo ni siquiera permitir el venir y decir, es que porque se cometió un error ahora sí. No, yo soy un hombre de derecho. Ojo, no estudio leyes. Yo sí estudié pero leyes y también soy un hombre de derecho, pero ojo, la ley no quiere decir que sea justa o que sea moral. Ojo. Pero entonces sos abogado. Decime dónde chingados está el marco jurídico para que vos te puedas postular, haber cometido ese error y después postularte y decir, ay, pero es que no había partido, no importa. No va a haber rompimiento constitucional. No es así. Porque es que yo no puedo. El juez resuelve, después de un análisis y en su sana crítica, resuelve que se cometió una ilegalidad y por lo tanto no nació a la vida jurídica. Sí, pero la criatura ya está. No, hombre, es que ni siquiera cogieron, pues, no hubo concepción. La criatura nunca nació. Y por lo tanto, si no hay criatura, no podés vos. Sí nació porque hay un Tribunal Supremo Electoral que los declaró electos. Con delitos de por medio. Por eso están como están. Hay por eso están donde están. Pero, Oscar Rodolfo, es que yo quiero quitar ese argumento del puto rompimiento constitucional. Eso no se va a llevar a cabo en Guatemala. En el 2015 cambiamos presidente y no hubo rompimiento constitucional. Existen los debidos procesos para poder elegir. Y entonces, este presidente tiene no menos de 22 antejuicios. Pero, Oscar Rodolfo, es que mira. ¿Y dónde están? Pero entonces, espérate. Guardando el sueño de los justos en la Cámara Penal. Eso es otro tema que hay que abordarlo. Totalmente de acuerdo con vos. Pero es que no hay que sacarlo. ¿Cómo? Lo antes posible. Con la ley. Y para eso hay que le tiene que dar con lugar. Porque tú pusiste el ejemplo de que en el 2015 se cambió un presidente. Sí, se le declaró con lugar un antejuicio, se le pidió y él renunció. Y se sometió a los tribunales. Bueno. Y mis respetos, porque tuvo la hidalguía del presidente Otto Pérez Molina y lo hablamos acá. Enfrentar la justicia. Y le tocó sus buenos años. Pero no podemos, yo quiero regresar. No, se puede haber ido huyendo, ¿eh? Como lo van a hacer estos cabrones, como lo hizo hoy Jiménez, por maricones, como lo hicieron todos los que hoy por hoy aplaudan como focas, los últimos que quedan allá afuera, con alguna esperanza que les borren los delitos. Estoy hablando de la marrana Aldana, estoy hablando del profuguito, estoy hablando de todos estos imbéciles que están afuera todavía como focas aplaudiéndole a este nefasto gobierno. Pero yo no puedo permitir que digamos que porque hay un rompimiento constitucional, permitir que estos cabrones sigan un solo día más destruyendo Guatemala. No se puede permitir. Hablo con nombre y apellido porque yo lo admiro y es una persona que conoce de derecho. El licenciado Fernando Linares Beltranena fue diputado conmigo, mejor conocido como Skippy. Él fue constituyente. Porque nunca se pierde el título, es correcto. Gracias por la aclaración. O sea, él fue parte de armar la Constitución, pues. Para los que no saben, él fue parte de las que los escribió. Aparte, ejerce derecho, conoce el derecho. Es un hombre de derecho. Es un hombre de derecho que digan lo que digan, él se va a la letra muerta. Él no interpreta. Ejecuta lo que dice la ley. Y me lo pone muy claro. Me dice, mira Luis, aquí no hay rompimiento constitucional. No, perdón. El rompimiento constitucional sería sacarlo, no en base a un proceso legal. El proceso es bien sencillo. Es que el proceso es bien sencillo. Vos sabés que la persona que vos no te dejó participar, que se llama Blanca Odilio Alfaro, esa hoy por hoy traidora de la patria, que fue una de las responsables de haber cometido el fraude que se llevó a cabo en este país. Ella ya tiene una notificación por el juez contralor del caso de Semilla, en donde le dice el partido se canceló y tiene una notificación con toda la documentación que presentó el Ministerio Público en su momento. Estamos hablando noviembre de 2023, antes que estos llegaran a ser el último estoque del fraude electoral y se sentaran gracias a las manifestaciones coordinadas de los 48 ladrones y Roberto Arzú García Granados. Se le llega a decir y dice,
usted es el Tribunal Supremo Electoral, usted tiene toda la facultad para ejecutar. ¿Vos sabes por qué ella no se va? No. Ella ni siquiera no ha contestado, porque sabe que ahí está. Ella está agarrando la última pieza para que, con un debido proceso, porque la ley electoral y de partidos políticos dicen que los delitos se abocarse al Código Penal y por lo tanto todo está en derecho. Artículo 251. Y ya aparte la Corte de Constitucionalidad ya respaldó la resolución del juez. O sea, el debido proceso es ese. O sea, si a mí me preguntas, y al guatemalteco que nos está viendo, yo voy a agarrar de la nuca a ese cabrón de acéfalo que probablemente está en la piscina hoy calefaccionada, hartándose carne de 190 quetzales y vinos que nunca en su puta vida se había tomado, y lo saco a vergazos. Pero existe un debido proceso legal para sacarlo. ¿Sabes por qué el conflicto armado era desigual? Y perdón que cambie el tema, pero te lo tengo que poner en contexto. Porque los guerrilleros no usaban normas. Lo que hoy hace la clica semilla. Exactamente. Pero el ejército sí tenía que actuar conforme a la ley. Entonces es una lucha desigual. Para cambiarlo, solo se puede hacer en base a la ley, aunque ellos estén ilegítimamente e ilegalmente constituidos e ilegalmente nombrados e ilegalmente usurpando sus funciones. Ahora bien, que van a pagar las consecuencias, por supuesto. ¿Cuándo, cómo y qué? El guatemalteco se está muriendo, Oscar Rodolfo. No podemos decir, es que va a tomar su tiempo. No, hombre, esto se tiene que ejecutar. Y líderes Ese de es el opinión. precio que tiene que pagar, porque aquí hay algo. Es un poco impolítico lo que voy a decir, o bastante impolítico. Pero cometer errores requiere asumir los compromisos de equivocarse. Y con el pueblo se equivocó. Es que nunca votaron por él. No podés decir que es el pueblo. El pueblo estaba como la chingada. Entonces, por permitirlo. No, es que no nos dejaron. Recordate que nos encerraron. Destruyeron el país para llegar al poder, para terminarse de sentar. Inclusive a Samulita lo pusieron de presidente. Él le fue a dar el mando y habían abogados supuestamente de renombre que no había que tomar posesión, decían unos imbéciles. O sea, imagínate que la resolución de la Corte de Constitucionalidad en ese momento declaró ilegal el nombramiento de Samulita, este imbécil de diputado que ni siquiera es diputado, está usurpando también la diputación, ilegal su presidencia, pero hizo actuar. El gallo gallina no se puede. Es que nosotros como guatemaltecos ya estamos hartos del gallo gallina. ¿Cómo va a hacer eso que no podés? Puta, si se están juegando todo, si yo no puedo salir de mi pueblo, si se está muriendo mi hijo de desnutrición, si no está pudiendo ir a la escuela, el guatemalteco ya está harto, vos. Entonces, ¿me pueden a mí venir a decir rompimiento constitucional? Me pela un huevo. Es el problema de tener un Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho cuando tenés a alguien que llegó ilegalmente, que ni siquiera se tuvo que haber postulado. Y que tenemos hoy por hoy los gallos gallinas. Entonces, perdona, pero me exalto porque no podemos ya permitir que este cabrón esté. Y si quieres, Entonces hay que sustituirlo. ya, Perfecto, entonces hay que seguir el debido proceso. el debido proceso ya se hizo. Pero que están entrampados en la Corte Suprema de Justicia los antejuicios en contra de él. Ah, ¿Y ahí por está. qué esos antejuicios no son resueltos, ni siquiera conocidos? Porque puede ser que alguno de esos antejuicios no esté bien sustentado, pero hay otros que sí, muy bien sustentados. ¿Se recuerda aquel que dice, sí, yo firmé esa lista de pagos? Sí, es mi letra. Es el mecanismo, este es el acéfalo diciendo las muladas que hacía, ¿vamos? Exactamente. Por eso sacó a la es ministra además en su confeso. momento. Sí, Además, hay fragancia. o sea, ahí no hay, Sí, así es. no hay, hay aceptación de cargos. Él todavía dice que sí es mi voz. Él dice, sí, esa grabación es mi voz, esa es mi firma, yo le entregué ese listado a la ministra para que hiciera esos pagos. O sea, él ahí reconoció que cometió varios delitos: usurpación de funciones, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, peculado. O sea, y el antejuicio está en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa? Si la Corte Suprema de Justicia lo diera con lugar, entonces llega al Congreso
y ahí sí está la atención de la población. Ya lo hubieran declarado con lugar y ya lo hubieran cambiado. No creo. Ok, es que, pero Esa es la institucionalidad de la ley. no. ¿Que no te gusta? Estoy de acuerdo. No. Yo no estoy ni siquiera hablando de los antejuicios ahorita. Y estoy de acuerdo con toda la lectura que vos acabas de decir. Estoy de acuerdo. Hay una presa enorme de antejuicios suficientes sobre los delitos cometidos por este usurpador de la presidencia. Enorme. Y como candidato que nunca fue en tema de lavado de dinero. Porque 300,000 quetzales recibió de este imbécil del Félix sin excusa que andaba en bicicleta, el que hizo mierda de Guatemala. Entonces, hay delitos cometidos como ciudadano. ¿Y por qué no se persiguen? Pero ojo, pues que por eso yo no quiero, vamos a entrar en eso. Hay delitos cometidos como ciudadano, hay delitos cometidos como presidente supuestamente en funciones, como lo que acabas de mencionar, el mecanismo, pero lo que yo te estoy diciendo del partido que nunca nació, eso no necesita ni siquiera antejuicio. Es que Oscar Rodolfo no necesitas antejuicio con eso. Y aquí hay que decirlo con nombre y apellido las cosas. Porque guatemalteco usted tiene que saber que Blanca Odilio Alfaro Nájera es la que hoy por hoy está aguantando todavía, porque ella es el Tribunal Supremo Electoral. Yo soy un hombre de derecho que respeto la ley. Y el Tribunal Supremo Electoral es el que tiene que dictaminar si sí o si no. Y aparte hay unas declaraciones de ella que salió en Jutiapa, porque como ellos se creen con una superioridad moral y legal, a ellos no les aplica la ley. Hay unas declaraciones de Blanca Odilio Alfaro Nájera, hoy presidenta en funciones, usurpando, porque ella no es ya presidente, pero hay un engranaje ahí Hay una laguna legal. que hay que ir a agarrar del buche, pues. Eso es lo que no se puede hacer. Ah, ¿cómo que no? Si se está hueveando. Entonces, ¿qué dice? Pero espérate, ¿qué dicen esas declaraciones? Fíjense ustedes, porque así hablábamos. Fíjense ustedes que yo recibí una llamada de mi hija. Y ustedes saben que la hija es muy importante. Y me dijo, mamá, por favor no vayas a declarar que no fue las elecciones porque me sacan de mi trabajo. Y todavía se da el tupé de decir, ustedes saben que uno hace todo por la hija y por lo tanto yo no declaré las elecciones así. Esa es la realidad. Explicarle eso al guatemalteco que hoy está, probablemente ya alguno de sus familiares le quitaron la vida por los índices de violencia. Está tratando de sacar adelante su chance y se incrementaron las extorsiones por un 30%. Y por lo tanto le tiene que pagar a los mareros 30% plata para tratar de subsistir. No está llegando a fin de mes. Sus hijos están con desnutrición. No están llegando a la escuela. Pero decirle, hay un vacío legal, porque fíjate que la Blanca Alfaro y fíjate que la Corte. No, hombre. Si sabemos quién es el destructor y se llama Céfalo y la clica de Semilla. Hay que seguir el debido proceso. Se ha seguido. Es que el Estado, entendamos esto, y quiero que por favor lo entendamos. El Estado se compone de una población, un territorio, Todos somos Estado. un gobierno, un ordenamiento legal. Y para que funcione todo coordinadamente, tiene que respetarse mutuamente todo. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Ellos cometieron actos ilegales, usurpación de funciones. Ellos no deberían estar ahí, pero están. ¿Por qué? Porque tuvieron una credencial que les permitieron asumir, porque fueron declarados electos. Ahora, ellos son cómplices por estar utilizando un título de manera ilegítima, pero es responsable el que les dio la credencial de electos, de diputados electos, de presidente electo, de vicepresidente electo. Entonces, los que cometieron esa ilegalidad son los del Tribunal Supremo Electoral. Ahora vamos al Congreso. Los diputados que avalaron esas credenciales, porque hubo una comisión de acreditación que avalaron esas credenciales. Pero se te recuerda. No, espérate. Perdón, no, pero sigamos. Después eligen una junta directiva, sabiendo que eran ilegales, eligieron una junta directiva en donde estaba este diputado Pérez. Otra ilegalidad de ese pleno de diputados que eligieron esa junta directiva. Porque esa junta directiva no se eligió en el periodo anterior, se eligió ese día, el famoso 14 de enero.
Entonces, como no funcionó, eligieron otra al día siguiente, pero esa junta directiva ilegal ya le había dado posesión en el Teatro Nacional a este ilegítimo. O sea, cuando nos ponemos a dar cuenta de todas las ilegalidades cometidas, hay que empezar a jalar la madeja, pero ¿hasta dónde llegamos? Ahora, decir, es que lo quiero agarrar del buche, sí, eso es lo más fácil. No, es lo que nace, lo que amanece los guatemaltecos todos los días. Sí, pero cuando, por ejemplo, cuando se es hombre de ley, cuando se es hombre de Estado, se respeta la ley. Se respeta la ley y se respeta siempre, no solo a conveniencia. Ahora te voy a hacer una pregunta. Yo estoy de acuerdo con ese argumento, porque yo estoy diciendo que yo, sin ser abogado, respeto el derecho y me aboco a lo que dice la Constitución y todo nuestro marco legal. Regreso al guatemaltecos. Mira, pues es que aquí nos miran mucha gente y seguramente. Y quiere entender que Por cierto, quiero agradecer la invitación. No, hombre, esta es tu casa, hombre. Linda oportunidad. Esta es tu casa, cuando querrás. Mira vos, aquí practicamos el deporte nacional. Volarle palo a semilla todos los días a estos hijos de la gran puta. Lo practicamos porque el guatemalteco está como la chingada. Ahora, yo estoy invitando a la población a que hagamos equipo para que hagamos país. Sí, Oscar Rodolfo, pero es que no puedes hoy por hoy, mira vos, realmente ya hasta da vergüenza lo que está pasando en Guatemala. Todos los días. Mira la inauguración de los Juegos Centroamericanos, por favor. Si no tenemos de estadio. Da vergüenza. Da vergüenza. Nos ponemos como la gran puta de lo que está pasando. Amanecemos todos los días como la chingada porque no sabemos dónde vamos a parar. Con el riesgo de que nos vayan a matar en la calle. O sea, con el riesgo que nos vayan a extorsionar. Con el riesgo que mi hijo se va a enfermar y yo no voy a poderlo cubrir. Con el riesgo que yo no le voy a poder dar de comer. Y no me puedes venir a decir, es que estamos respetando el debido proceso cuando no hay un Estado de Derecho porque se cometieron muchas ilegalidades. Pero como yo hoy respeto el Estado de Derecho, ¿cuál? Si tenemos delincuentes que no deberían estar ahí sentados, con nombres de... El espíritu de la ley, perdón que te interrumpa, el espíritu de la ley prevalece aunque algunos la incumplan. No, por supuesto, pero es que mira vos, esos unos las incumplieron, llegaron, no deberían de estar ahí sentados, no deberían de estar tomando decisiones por 18 millones de guatemaltecos, no deberían de estar destruyendo el país y por lo tanto, día que pasa, día que la población verdaderamente sufre más. Y recordate que el mandatario de la población, y entonces al final de cuentas... ¿Dónde está la representación democrática de la población? En el Congreso de la República. ¿Y qué pasa con esos 160 diputados que le están apañando todo lo que es? 137, por supuesto. Pero es que entonces empecemos a ver la ruta. Es que yo lo que estoy tratando de hacer... Es que si nos vamos a poner a encontrar culpables... Con nombre y apellido. ¿Vos? Claro. Aquí se dice con nombre y apellido. Aquí no me digas Congreso. Aquí hay que decir quiénes son los que están ahí. Con Presichonte, por ejemplo, que está a cargo de la clica. Con un diputado como Luis Aguirre, que es nefasto. O sea, aquí si querés, aquí no si me venís a decir Congreso, el guatemalteco nos va a mentar la madre. Entonces te voy a regresar. Que le han aprobado los préstamos, que le han aprobado a un presidente ilegítimo. ¿Quiénes? Pero es que entonces, no, va. Entonces hay culpabilidad, sí. Pero aquí lo que estoy tratando de hacer yo es encontrar la ruta más corta para sacar a este hijo de la gran puta. Así de sencillo. Que se cumpla la ley. Así. Sí, que avancen los antejuicios. No. Que se declare con lugar un antejuicio y en una semana se va. No. ¿Cuál es tu otra opción? Nunca pudieron ser electos. Se tiene que declarar nula la elección. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién declara nula la elección? Blanca Odilia Alfaro Nájera es la única magistrada titular que existe. Si usted le quiere echar la culpa a alguien, vaya a buscarla, está ahí en la zona 2. Ahí está en el Tribunal Supremo Electoral. Ella es la que está agarrando hoy por hoy a estos corruptos sentados ahí destruir el país. Entonces, es una ruta muy clara. Ahí no necesitas antejuicio. Ella ya tiene todos los elementos. Tiene las pruebas de cómo se modificaron los resultados. Tiene cómo se modificaron los resultados, cómo se conformó, cómo nunca se llegó a cobrar vida un partido. Y por ende la ley electoral y de partidos políticos es clara.
Es que yo no puedo venir, Oscar Rodolfo, a decir mañana, es que fíjate vos de que... ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si la magistrada en funciones de presidente no lo hace? Marzo 2026. Se va. Claro. ¿Y los otros que vengan lo van a declarar? Es que si no, es que vos, ¿qué dice la ley? Bueno, supongamos esa tesis, que los nuevos magistrados que empiezan en marzo, No hay rompimiento en 5 constitucional. meses. No, es que ahí no hay rompimiento constitucional. Ahí lo que hay es una sustitución del titular de la presidencia y se acabó. Son Y la 25. vicepresidenta también. Y lo peor, ¿sabes qué es lo que pasa? Son 25 personas, vos. Son 25 personas que están destruyendo el país. El binomio. Acéfalo y la Chupitos. Sí, sabes quién es la Chupitos, va. Te he oído mencionarlo, deduzco que La Chupitos. es la vicepresidenta. Acéfalo y la Chupitos. Y 20. ¿Cómo se llama, por cierto, ella? No sé, pues yo creo que en su tiempo de lucidez, cuando no está chupando, dice su nombre, no, nadie lo sabe. Ella. Y 23 diputados o llamados diputados que no deberían de estar en el Congreso. Santo se acabó. Vos, 25 personas están destruyendo la vida de 18 millones de guatemaltecos. Sigamos con esa tesis. Los declaran no electos. ¿Quién asume? Muy sencillo. ¿Dónde está lo sencillo? Lo sencillo es que los resultados electorales ahí están, método de Hunt se distribuyen para los demás partidos. Venga, papito, usted está acá. Pierdo la segunda vuelta. No. No, Oscar Rodolfo no, sino que simplemente asumen los otros 23 diputados de los partidos que están ponentes de ese distrito o de lista nacional con método de Hunt, suben y ese Congreso, nuevo Congreso, ¿Y la presidencial? ese Congreso elige al binomio presidencial que está establecido en la ley. Okay. Porque así se hizo eso, entonces no hay rompimiento constitucional. Estoy de acuerdo. Y entonces... Esa es una manera legal de hacerlo. Y es que así fue como me lo explicó el Fernando Linares. Claro, no, y lo Fernando. comparto, pero hay que esperar hasta marzo. No necesariamente. Sí, porque cuando se instituyan al tribunal, a no ser que la presidenta lo haga antes. Pero ¿qué pasa si la Corte Suprema da con lugar los antejuicios? Esa es otra estrategia también. En una semana. Por supuesto. O sea, sí se puede cambiar así, Claro. conforme a la ley. ¿Cuántas personas son en la Corte Suprema de Justicia? 13 magistrados. 13. Sumar esos 13 a los 25. Estamos hablando de 38 personas hoy por hoy, nos tienen bien pisados. No voy a discutir eso porque es correcto. Entonces, al guatemalteco que nos está viendo, al que no tiene y que está sufriendo y que ya está harto, enojado, pues ya les dije. Tenemos que decirle que en las próximas elecciones, de verdad, no venda su voto, porque también el que vende su voto es un corrupto. Yo sé que eso no es muy político, Luis, pero es la verdad. Y si usted vendió su voto, es un corrupto. No venda su voto, porque mire, hay algunos diputados y algunos alcaldes que no deberían estar ahí, porque vaya, si no se han dilapidado y robado hasta lo que no hay. Ojo con eso, porque los diputados que han llegado comprando los votos de la población, es porque llegan a hacer los negocios, que ahora ahí están. Los tienen aprobados en su decreto que rompe la anualidad, porque ahora van a tener los fondos de los cocodes el año entrante. Está todavía en un vericueto ahí de la Corte de Constitucionalidad que no dio el amparo provisional, pero en los considerandos se establece que eso todavía no está en firme. Expliquémosle a la población. Señor, bien sencillo. Decreto 7 de 2025 es un decreto en donde el presupuesto se los pasan a los consejos de desarrollo. Hay una razón del por qué. El hoy este hijo de la gran diabla de Mencos, que es el presidente de facto, él es el único que verdaderamente, digamos que está trabajando porque llega a su horario normal, pero es el que más está robando y el que está tomando las decisiones del país. Se llama Jonathan Mencos, el ministro de Finanzas. Él estaba extorsionando para comprar voluntades. Así de sencillo. ¿Y qué mirábamos? 40,000 millones de quetzales, ese es un 4 con 10 ceros después, almacenado en el banco y no hay carreteras. ¿A dónde fue que fuiste? Una gira por Huetenango, No, pero fui a San Pedro Necta, pero fui a este a Santa municipio. Eulalia,
a San Pedro Soloma. En San Pedro Soloma se tienen que bajar a cero porque este hijo de la gran puta tiene 40,000 millones de quetzales ahí. Pero lo que hacía él es que extorsionaba para comprar voluntades. Y no se miraban las obras. Y entonces fue una decisión acertada y correcta. Los consejos de desarrollo, señores, es un cuerpo colegiado que toma las decisiones desde abajo, es decir, desde las comunidades para que al final de cuentas se vote por qué hacer. Yo estoy en lo correcto, que hicieron lo correcto. Entonces, y después viene los asesores de acéfalo, como el asesor 154, si sabes quién es, el 154. ¿No? El que dice que la ley de probidad tiene 154 artículos. Este imbécil de Balcells, que eso es un idiota, gracias a Dios, o sea, lo que sea. No sabía que así le decían. Sí, el asesor 154. Hay que poner un amparo para que sean inamovibles todos los asesores de acéfalo, porque esa es la peor pendejada que han hecho. Fuera de tiempo, solicitaron el veto y aparte el Congreso está en toda su disposición de volver a votar. Y papito, te me vas. Regreso, tal vez, Óscar Rodolfo, y quisiera mandar un mensaje de esperanza. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Señores, hay una ruta muy corta para sacar a este cabrón. Tenemos que buscar de apoyar. Hay 38 personas que hoy por hoy están en ese impedimento para que esto no suceda. No estoy diciendo que hay un rompimiento constitucional, no me vayan a decir eso. Hay una vía legal para poderlo hacer. Lo único es que hay que hacerlo. Yo ni siquiera, te soy sincero, estoy pensando en el 2027 y te voy a decir por qué. Porque tenemos que ahorita salir de esta catástrofe que tenemos. Esta fue más dañina que la pandemia del COVID. Por supuesto, por supuesto. Entonces tenemos como guatemaltecos tomar la rienda. La solución es que la Corte Suprema de Justicia, uno solo, apruebe. Que apruebe un antejuicio de los tantos que hay. Uno. Ya. En una semana se va. Eso pasó en 2015 con el presidente Otto Pérez. Se le aprobó el antejuicio. Él dignamente renunció. El día siguiente estaba preso. Se le cambió. Y llegó el presidente Alejandro Maldonado. Bueno, pues esa es la vía legal para sustituir a este usurpador. Eso sí, absolutamente. En base a la ley. Porque si no, esto se vuelve un caos. Si no, mira, Perú, vos. 9 presidentes en 1 año, 2 años. Sí. Pero me gusta eso de darle un mensaje de fe. Porque ese mensaje, la palabra que usaste no me simpatiza porque está contaminada. Mejor hablemos de fe. Tenga fe. Usted tenga fe en usted mismo. Confíe en usted. Usted tiene el poder, lo tiene en sus manos. Sí se puede. Sí se puede hacer política como debe ser. Luis, regresemos a los principios. ¿Cuáles? Uno que aprendimos de nuestros ancestros, de nuestros mayores. Y esto no es retórica, esto es conocimiento de familia, respeto. Simple. Nos enseñaron a respetar. Bueno, tiene un desarrollo si nos vamos a respeto a la vida, comillas, desde su concepción, respeto a la ley, respeto a la autoridad, respeto a la familia, respeto a la iniciativa privada, respeto al quehacer de gestión empresarial sin favoritismos ni componendas, respeto. Pero vayamos a lo simple, no nos vayamos a la doctrina. Respeto a los compromisos. Respeto a la palabra empeñada. Respeto a que si yo digo sí, que mi sí sea sí y que mi no sea no. Que haya respeto entre las personas. Básico. Si cambiamos nuestro comportamiento entre nosotros y eso lo trasladamos al gobierno, las cosas cambian. Pero si nos vemos en el gobierno que irrespetan todo, es que no se respetan ni ellos mismos a sí mismos, porque convocan a una conferencia de prensa a 1 hora y no la respetan. O sea, ellos mismos no se respetan a sí mismos.
O, lo que es peor, este ministro, que no se sabe si se fue oyendo hoy o que le aceptaron la renuncia, convoca a un mensaje a la nación a las 5 de la tarde y nunca lo dio. Y no tuvo el respeto a la población de decir, mire, ya no. Cosas tan básicas. Ya no hablemos de cumplimiento de deberes, de toda la responsabilidad que conlleva el ejercer un cargo, el ser funcionario. Respeto. Respetarnos entre nosotros. Y eso no es que sea un romántico, no, es que esa es la base. Y si así hacemos política partidista, entonces las cosas pueden cambiar. Ese es el mensaje que yo le quisiera dejar a la población. Mensaje de fe, mensaje de que confíen en ustedes, siendo mejores en nuestro proceder. Ahí está el cambio para bien. Como dijo José Martí, pongamos de moda la virtud. Solo eso hagamos. ¿Qué virtud? Escojamos la que más nos gusta, pero que se ponga de moda la virtud de que el quehacer ciudadano sea, para empezar, en base a la ley. Si otro viola la ley, nosotros no. Porque como el otro la viola, entonces yo también no. Ahí ya vamos mal. Exigimos que el otro cumpla la ley, pero nosotros no lo cumplimos. Mejor a la inversa. Cumplamos nosotros y le exigimos al otro que lo cumpla. Y mientras más cumplimos la ley, los menos se ven acorralados, aislados y o se someten o les va mal, porque la mayoría que cumple la ley los somete a que cumplan la ley. O sea, ese es un mensaje para la población, porque sí se puede cambiar este gobierno, sin duda, conforme a la ley y muy rápidamente. Señores, miren, pues muy sencillo. Estamos como la chingada, estamos engañados, nos sentimos inclusive avergonzados como esa apertura de los Juegos Centroamericanos, de autoridades corruptas como los que hoy gobiernan el deporte, que por cierto son compinches de Acéfalo y compañía. Un aplauso tremendo a los deportistas que están dando palo a todos los demás países. Guatemala está por encima en el medallero centroamericano. Eso quiere decir de que los deportistas pues son chapines, y los chapines siempre somos guerreros. Comparto con Oscar Rodolfo de que el respeto pues obviamente está bien, y lo más importante es de que se debe de respetar la ley. Es la única forma de sacar adelante un país. Pero no podemos sacar adelante un país cuando estos mismos no cumplieron con la ley y no deberían de estar ahí sentados. Los invito al deporte que hoy por hoy es el deporte nacional. Darles palo a la clica de Semilla y Raíces. Y para darles palo de verdad, levántese guatemalteco y exíjale que ya salgan. Son 38 personas que hoy por hoy lo tienen a usted con el sufrimiento que está del día a día. Tenemos que rescatar Guatemala. Y la única forma de rescatar Guatemala es que usted cruce a la derecha. Feliz noche.